Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframundo por Juanma Florian. Locución Lobo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes desde las 9 de la noche, porque todos los martes son martes 13. Nuestro director está alistando los instrumentos quirúrgicos para poder extraer las glándulas suprarrenales y pineales y poder todos entrar a la niebla espesa del bosque oscuro. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Pero antes de empezar, si estás caminando, andando en tu motocicleta, en tu vehículo particular o en transporte público, súbele a ese equipo de audio. Y si estás en tu casa, apaga todas las luces y disponte a escuchar esta gran historia. Hoy, la droga de los gobernantes, el adrenocromo. Bienvenidos a esta tercera temporada. Bueno, buenas noches y bienvenidos a otro capítulo más de la Hora del Lobo, aquí en radiomotera.com, otro martes más, 9 de la noche, porque recuerden que aquí todos los martes son martes 13 en su carretera paranormal. En el capítulo de hoy, lo que vamos a hablar hoy, se lo quiero dedicar de todo corazón a Francisco Sánchez, que siempre está comentando, pendiente, dándonos aportes, dándonos sus comentarios. Este capítulo de hoy es dedicado para ti. También quiero mandar un saludo a todos los integrantes de esta comunidad de habla hispana y de Iberoamérica que semana tras semana nos acompañan. Y sobre todo enviar un gran abrazo a todas las personas que están suscritas, que se van a suscribir y que se siguen suscribiendo en el canal de Lobo Templario AC en YouTube. Gracias a ustedes podemos seguir haciendo todo este trabajo. Hoy tenemos un programa impresionante. No sé si sería la final de esta trilogía que hicimos de angelología y después de demonología, pero va a tener algunos componentes, sobre todo de la última, de demonología, sobre todo lo que se habló en la mitad del programa al final, ya que dijimos cosas bastante relevantes que muchos quieren ignorar, pero pues que obviamente están ahí, palpables, latentes, y que poco a poco estamos tratando de que todos los que nos escuchan vayan despertando, así sea de uno en uno. Recuerden que al final del programa vamos a mandar saludos a todas las personas que nos han estado escribiendo, dando sus comentarios y sus opiniones sobre los temas que vamos tratando. Pero sin más dilación, comencemos. Hoy vamos a hablar sobre la droga de los gobernantes, el adrenocromo. Pero ¿qué será esto? ¿Cómo lo utilizan? ¿Por qué lo hacen?
es la idea de la investigación que hemos querido realizar aquí con toda la mesa de trabajo. Sobre todo porque estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado que hay muchas conspiraciones sobre esto, sobre conspiraciones mundiales que pues polulan por la red, de gente famosa, poderosa, de gobernantes, de híbridos, es más, de los mismos reptilianos, que son los que impulsan el consumo, la fabricación, y ya les digo cómo se fabrica esto, de esta droga que se llama adrenocromo. Pero empecemos a hablar, ¿qué es el adrenocromo? Pues el adrenocromo es una sustancia que se deriva después de la oxidación de la adrenalina. ¿Cómo así? Pues sí, cuando el cuerpo se somete a altas o a mucha presión, a mucho estrés, a riesgo mortal, las glándulas suprarrenales generan un impulso de adrenalina como respuesta a esa situación de estrés. Lo que ustedes de pronto han escuchado en algún momento de que tuve mucha más fuerza en ese momento, es para escapar o para pelear. Es como el último impulso que da el cuerpo humano para poder zafarse de todo esto. ¿Y qué pasa? Entonces estas glándulas suprarrenales lo generan, entra en la sangre esta adrenalina y ya estando en el torrente sanguíneo se empieza a generar una oxidación que lo convierte en adrenocromo. Se dice que entre más joven es la víctima o entre más joven es la persona que está generando esto, más puro es el adrenocromo. ¿Esto a qué nos trae? Y aquí empezamos a meternos en una parte muy turbia, algo que en verdad yo sé que este programa de pronto puede ser un poco incómodo para algunos, pero pues aquí, como ustedes saben, todo el grupo de investigación lo que hacemos es traerles lo más extractable, lo que esté menos contaminado por falsos personas que difunden noticias fake. Pero lo que queremos decirles es que, aunque suene incómodo, esto es sacado realmente, si queremos estados altos de pureza, de niños. Al final de este programa, en los últimos 20 minutos, ustedes saben que después de yo dar este contexto, voy a explayarme un poco más y sobre todo sobre esta parte. Pero sigamos hablando. Entonces, esta droga llamada adrenocromo, pues que es sacado de niños que por lo regular son secuestrados y luego torturados para al final, pues obviamente acabar con su vida. Básicamente son traídos por los promotores de toda esta conspiración. ¿Qué es lo que pasa con esta droga? Lo que se dice es que previene enfermedades, sube el líbido, alarga la vida, genera estados alterados de conciencia para poderse comunicar, ya sea con entidades que estén encarnadas acá o que están en otra dimensión, en otro plano, y poder generar un hilo, un conductor directo con ellos. Esto en verdad yo sé que parece película de terror, pero pues hay muchas evidencias de esto. Yo les invito, como siempre, yo los exhorto a que no se queden solo con lo que les decimos nosotros aquí en La Hora del Lobo, sino que salgan y busquen, que indaguen, que investiguen, y pueden ver cómo incluso hay un video por ahí donde el presidente Biden, un niño le está pasando una pipeta, un frasquito con sangre al mismo presidente. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Y continuemos. Sabemos que muchas veces pues la realidad supera la ficción, pero el punto ¿cuál es? Viene esta creencia que el origen de toda esta manipulación se presenta en casos de algunas tribus en Australia y en África, tribus caníbales, que lo que hacían era torturar a sus víctimas y mantenerlas vivas hasta el último momento, porque según ellos decían que la sangre al beberla los llevaba a conexiones mágicas, conexiones que los llevaban a otros planos. Pero esto no es de ahora. Que haya un rumor de que esto sale de eso, de que
hay algún otro rumor que se dice que gracias al consumo del adrenocromo, que es beber la sangre o inyectarla, se tenía esta longevidad. Se dice que de ahí salen esas primeras historias de vampirismo, pero pues realmente esto está mucho más antiguo si lo arraigamos a que es uno de los principales, o podría decirse que el principal alimento de estos seres reptilianos que están encarnados y que nos están gobernando acá. A ese punto llevamos. Y sobre todo de los híbridos y los seguidores que están metidos en todas estas sectas, a los cuales también se les suministra este tipo de droga. Llámese, digamos, droga sería como para los gobernantes, los influenciadores, todo esto. Pero para la entidad demoníaca, estos reptiles, no es droga, esto es alimento de estas entidades que están aquí en tercera dimensión, porque lo que genera el miedo, lo que genera el estrés, lo que genera ese punto de llevarte hasta que ya sabes que van a acabar con tu vida, lo que es un estado de energía, de frustración, de miedo, de tristeza, que es lo que se alimentan las entidades que están por encima de ellos, que yo se los he dicho mucho, y por eso les dije que íbamos a tocar cosas que hemos hablado en el programa que hicimos de demonología, donde yo le decía que esta parte que está por encima de los reptilianos de tercera dimensión estaban los de cuarta, quinta, sexta en adelante, y lo que ellos que consumían eran esos estados de baja vibración, de tristeza, de odio, de frustración, de terror, de horror. Entonces ese alimento que es para esta parte arcóntica es lo que ellos generan para ellos, y para los de tercera se consumen es esta sangre que está repleta de esta sustancia que es el adrenocromo. Evidentemente que el adrenocromo sea un químico natural del cuerpo humano lo hace con una sustancia mucho más poderosa de lo que podamos sacar de otras sustancias psicotrópicas. La gente se piensa que sustancias como el LSD o las mismas sustancias como el THC o sustancias que sencillamente generan relajamiento o estados de euforia, como lo que es la cocaína, la heroína, son las sustancias más poderosas, la mescalina, pero no lo son. Realmente las sustancias más poderosas son las que genera el mismo cuerpo humano, además porque tienen efectos prácticamente inmediatos sobre el consumidor, ya que son generadas por el cuerpo y son asimismo, cuando son consumidas o inyectadas, son asimiladas muy rápido por el cuerpo receptor. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros analizamos, empezamos a investigar las bases de la realidad que construyen toda esta conspiración, que para muchos esto puede que sea un cuento, algo así como contar por contar, pero para muchos despiertos saben que esto es una realidad, ya que estamos hablando de que hay datos que se pierde un promedio de 2,000 niños al día, solo en Estados Unidos. Se pierden, nunca más los vuelven a ver. Y esto es algo que si solo lo cuantificamos a nivel de Estados Unidos, ya para muchos por ejemplo en mi caso me parece exageradísimo, me parece incluso totalmente inhumano. Pero si lo cuantificamos en países donde ni siquiera pueden tener estos censos, incluso en continentes completos, porque ustedes no saben la cantidad de menores que se pierden en África, en Asia, incluso en nuestros países latinoamericanos, Europa también tiene este problema, ya que esta sustancia es consumida por toda esta élite, como yo les digo. Incluso, si ustedes recuerdan, hubo un caso que se llamó el caso de Jeffrey Epstein, que no lo voy a decir ahorita, esto merece un programa completo, pero digamos que al final de este programa lo voy a volver a tocar un ratico, por lo menos ahorita después de la segunda mitad. Recuerden que esto está dividido en 3 secciones de 20, 20 y 20. De pronto lo toquemos ahorita en la segunda de 20. Pero este caso es Jeffrey Epstein. Se dio a la luz, era por el tráfico de menores, ¿sí? En la isla que tenía.
y cómo grupos poderosos de famosos de élite mundial se aprovechaban de todos estos menores con total impunidad. Ya que cuando salió esto a la luz, obviamente muchos de estos jueces, mucha de esta justicia amañada, que ustedes saben que la justicia no es para el de a pie, sino la justicia es para el de cuello blanco, se hicieron de la vista gorda. Él estuvo en la cárcel un tiempo, más realmente solo fueron 3 meses y eso fue sencillo y él continuó haciendo con impunidad todo lo que quiso hacer. Pero ¿qué pasa? Sigamos hablando de todo esto. Cuando nosotros resumimos desde cuándo empezó esto a ser evidenciado, digamos que las noticias fuertes empezaron a partir del año 2005. En el caso que salió a la luz por unos padres de una niña de 14 años que denunciaron que había una persona en Palm Beach que había manipulado a su hija, la había llevado a su casa y había abusado de ella. Y esto se supo que había una trama donde el mismo Jeffrey Epstein estaba ahí detrás con su esposa, pero con la ayuda de sus asistentes, personas y personal que captaban niñas y menores de edad, que les hicieran, supuestamente las llevaban para que les hicieran masajes. Como este hombre tenía tanto billete, tanta plata en ese momento y era tan poderoso, pues sobornó a muchísimos agentes que se hicieron de la vista gorda y a muchos jueces pues que miraron para otro lado cuando salió todo esto. Otro que apareció en la palestra en ese momento fue el príncipe Carlos. Hay mucha gente en esa lista negra que se le ha comprobado que desaparecían o estaban con niños y niñas y ya no se les volvió a ver. ¿Qué caso tan famoso el que sucedió con la reina Isabel en los años 90, que fue a visitar a un orfanato en Canadá? Se llevó, creo que si no estoy mal, unos 12, 13 o 16 niños, no recuerdo bien el número en este momento, más de 10 eran, y nunca más se les volvió a ver. Incluso este caso lo llevaron a la corte. El hombre que estaba presionando por todo esto logró que fuera citada la reina Isabel, y un día antes de que se hiciera la audiencia, este hombre apareció muerto en circunstancias extrañísimas. Y adivinen qué, la reina nunca fue, y adivinen qué, nunca se condenó el asunto. Esto es otro típico ejemplo de que toda esta familia real, que yo siempre les he dicho, son todos reptilianos, todos reptilianos, que es de verdad muy interesante poder llegar a analizar la muerte de la princesa Diana, que sencillamente era una humana, y lo que querían hacer una hibridación y los hijos fueran híbridos con esta familia, y ella al cansarse de todo lo que se veía y de todo lo que le hicieron hacer, precisamente por eso quiso huir. No fueron paparazzis, ella estaba siendo perseguida por la guardia directamente de la reina y acabaron con su vida. Todas estas cosas han producido que muchos investigadores no dejen el tema a un lado, y que hoy, ya que muchos están despertando, ya que muchos quieren contar la verdad, seguimos todos estos investigadores tratando de mostrarles a ustedes todo lo que está detrás de todo esto, ya que es de verdad, en mi caso me genera irritación en el alma de que esto se siga haciendo con estos niveles de impunidad, porque es como todo, es como cuando ustedes están en una granja de gallinas, de cerdos o de vacas, y ellos se sienten bien porque ustedes son los que les llevan el maíz, la calabaza, o las llevan a pastar, y se sienten cómodas con usted, y de vez en cuando, de cuando en vez, ustedes se llevan una gallina, un cerdo o una vaca para comérsela, pero el rebaño sigue acercándose a ustedes porque los tienen ahí dormidos, los tienen quietos. Y si incluso está una puerta abierta y ven cómo matan al marrano, a la gallina o a la vaca, los otros animales se espantarán, pero a los 5 segundos se les ha olvidado porque ya los están de nuevo manipulando con un poco más de comida. Veamos esta analogía, como que la comida son todas estas entretenciones, todas estas tendencias, todas estas modas y todas estas nuevas tecnologías para mantener a todo el pueblo dormido.
también se ha hecho una asociación de todo esto, como les digo, con lo de Jeffrey Epstein, con lo de la familia real, con lo de todos estos grandes gobernantes, toda esta élite que gobierna el dinero, que hace las guerras. También se han asociado y que todas estas redes de túneles que se han venido encontrando en diferentes partes del mundo, es más, decían que había una desde Los Ángeles hasta la isla de Jeffrey Epstein, unos túneles, lo asocian a que estos túneles son usados precisamente para poder movilizar estas grandes cantidades de menores, para poder se les sustraer todo lo que es el adrenocromo, sabiendo que para hacer estos túneles son kilómetros y kilómetros y kilómetros, donde incluso hay cuentos dentro de toda esta investigación que se dice que mientras el traslado de aquí para allá, esos trenes, esa forma de desplazarlos, incluso ya se les va torturando para llegar precisamente, como dice, para que el domicilio llegue fresquito, fresquito, fresquito. Es increíble realmente lo que está sucediendo, y todos vivimos en un mundo que supuestamente es idílico, pero la realidad yo creo que es peor que un cuento de Stephen Hawking. O sea, la realidad es todavía más brutal, y cuando tú despiertas te vas a dar cuenta que cuando evalúes todas estas situaciones te encuentras que no estamos en una etapa de luz, sino que estamos todavía caminando por este segundo oscurantismo que está pasando esta humanidad. La única diferencia es que ahora tenemos más tecnología y nos manipulan muchísimo más para que en este oscurantismo todo el mundo esté feliz. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Bueno, y continuemos esta segunda de 3 partes. Y quiero empezar hablando un poquito de literatura, sobre todo de un libro del autor de Aldous Huxley, que fue el autor de El Mundo Feliz, pero en 1954 escribió un libro que se llamó Las Puertas de la Percepción. Ahí él hablaba sobre el adrenocromo y decía que era una droga psicodélica que generaba un químico que pues obviamente tenía un efecto de excitación. También se me viene ahorita a la cabeza una película donde es una película de miedos, si no mal recuerdo, donde era en Las Vegas, era con Johnny Depp, y esa película la dirigió Terry Williams. Es más, a Terry Williams lo arrestaron por abuso de menores, qué vaina, ¿no? Él dice que cuando hizo esa película él todo lo sacó de su cabeza, pero pues sabemos que este asunto del adrenocromo, ya como les digo, los antecedentes pues nos contaba que esto viene de muchísimo más atrás, y que no pueda decir que esto lo vino a sacar de su imaginación. Además hay muchas teorías que hablan sobre que los satánicos que beben sangre de bebés para conseguir más juventud, que esto fue muy popular, sobre todo en los años 80 y 90, ¿sí? Ya que salieron casos a la luz, se asoció a este tipo de rituales a la pérdida de niños en esos momentos, y sobre todo porque habían aumentado los secuestros en ese momento en toda esta parte norte del continente americano. Otra cosa que también ha sucedido últimamente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, donde Donald Trump se ha puesto en una postura muy radical, ¿sí? Poniéndose prácticamente como un héroe, intentando destruir a toda esta parte, toda esta red de poderosos que abusan de niños, donde de hecho Trump, con toda esta gente que está apoyando y ayudando a grupos que están en contra de todo esto, se está consolidando. Ya esto viene de varios meses atrás, yo diría que más de un año, donde
está atacando a todas estas y está asegurando a la población de que va a acabar con esto. Yo no sé si esto sea algo de pantalla o algo de campaña, valga la aclaración de las dos palabras, pero ha logrado que pues muchísima gente esté totalmente de acuerdo pues con todo lo que el hombre está diciendo. Hay otra también, una serie en Netflix que yo recomiendo, que se llama Es Ultra Secretos, creo que se consigue así, que es una parodia de todas las conspiraciones famosas. Y hay algo curioso porque en una de estas se habla también de lo mismo. Pero ¿qué pasa con Hollywood? Hollywood también nos ha mostrado muchísimas películas que tienen esta connotación. Yo no sé si ustedes recuerdan una película que se llamó Júpiter, algo así, donde era una mujer que era la reencarnación de un extraterrestre, que eran humanos, pero que cosechaban a las personas para poder extraer un líquido que era vital para ellos y los hacía vivir miles de años, ¿sí? Entonces, esto como un pequeño ejemplo de muchas cosas que hay pululando por aquí. Es más, miren, les voy a poner un capítulo de Los Simpson donde el señor Burns está muy enfermo y creo que toma un poco de sangre de Bart y le hacen una transfusión a él, y él mismo dice que él había probado cualquier cantidad de drogas, pero que todo lo que necesitaba era un poco de sangre de un niño joven. Y esto solo pensando que es un programa de dibujos animados, pero todo esto nos lo vienen diciendo en la cara, como siempre les digo. Esto está ahí, palpable. ¿Quieren que les dé otro datico sobre esto? Monster Inc., si ustedes recuerdan esta película de Monster Inc., donde los monstruos salían por la puerta de los closets de los niños y los asustaban. Recuerden que el adrenocromo sale precisamente de estas acciones que generan muchísimo estrés en las víctimas. Y Monster Inc. lo que hacían era asustar a los niños y se llenaba un contenedor donde un líquido era de color rojo. ¿Por qué no lo hacían amarillo, verde, azul? Era un líquido de color rojo. Realmente lo que nos estaban mostrando ahí, ya no sé que les estoy cambiando toda la percepción de esa película, lo que estaban mostrando era cómo extraían, cómo torturaban a los niños y les extraían el adrenocromo, que después quisieron suavizarlo diciendo que la risa tenía más poder que los sustos, pero los contenedores lo que mostraban era que se llenaba eso de rojo y era precisamente que extraían era la sangre de los niños asustados. Ahora, esto también es una burla, porque realmente las altas vibraciones, como la felicidad, el amor, ¿sí?, la compasión, son altas vibraciones que hacen que estas entidades de más rango no puedan consumirlas, sino sencillamente los debiliten. Yo no sé si de nuevo lo que lo hacen es mostrar que al final de esta película eso tiene más poder, pero como a modo de burla contra los despiertos, de que miren, incluso les mostramos cuál es la contraparte, pero igual no nos importa porque la gente no se da cuenta y nos lo muestran así descaradamente, tanto a niños como a adultos. Pero sigamos hablando de todo esto, porque aquí lo importante es que esta respuesta que hacen las glándulas suprarrenales a estas situaciones de estrés, al generar esta adrenalina, generar esa oxidación para volverse en adrenocromo, que ellos lo inyectan o lo toman, los lleva a esos estados tan altos que les cura enfermedades, que los vuelven más longevos. Pero también hay otra parte, porque ustedes dirán, no, solo es la sangre, listo, pero los pueden dejar vivos. No, porque el consumo directo, sacado así de un cuerpo vivo abierto, así a la mala, de la misma glándula suprarrenal, tiene un efecto todavía más poderoso del adrenocromo en la persona que lo consume. Y aquí les boto otro dato: no solo extraen las glándulas suprarrenales, sino también la glándula pineal, que está alojada en el centro del cerebro, y también la consumen, y también les genera muchísima excitación, estados alterados, muchísima más, incluso se dice que fuerza sobrehumana al consumir este tipo de cosas. También se asocian de que hay muchos rituales, y si ustedes lo buscan, donde muchos famosos, incluso el mismo Papa,
presidentes, actores, cantantes, aparecen con su ojo izquierdo como si fuera un golpe, pero es como un moretón, no solo en la cavidad ocular, sino dentro del ojo. Esto se ha asociado a que son los rituales Illuminati, pero dentro de este mismo ritual no solo está, ya sea que los golpeen o no, porque también pueden encontrar que incluso la misma reina Isabel fue fotografiada así. No, muchísima gente. Yo les conté la cantidad de personas que han aparecido con eso. Busquen las fotos y verán. Se asocia es que eso también es un derivado o un efecto secundario del consumo del adrenocromo. También lo han llevado hasta ese punto dentro de las investigaciones que hemos podido encontrar en las diferentes páginas que están por debajo del internet. Ya ustedes me entenderán, por una capa más abajo. Pero ¿qué pasa? Cuando muchos médicos han analizado todo esto y dicen, no, pero si el adrenocromo es una sustancia que obviamente genera el cuerpo, es la oxidación de la adrenalina, pero que esto es un efecto que pasa, que después cuando la persona se calma todo pasa y todo vuelve a su respuesta natural, a su estado natural, y de ahí han agarrado a muchos científicos, pero todo el mundo sabemos que gran parte de la comunidad científica son los más comprados, son los más mentirosos, así como sabemos que todos los parte de información de los noticiarios, de las redes, están totalmente vendidos a toda esta élite. Han tratado como de desvirtuar los efectos reales del adrenocromo para poder tapar toda esta red que está por detrás de la pérdida, de la desaparición de tantos menores a nivel global. ¡Oh, tirano, escuchad su ilustre nombre y estremeceos! Smithers, volví a la vida, estoy lleno de vigor. A ver, es gracioso, Smithers. Probé todos los brebajes, tónicos, pociones y medicamentos que existen. Y lo único que necesitaba era la sangre de un jovencito. Como escucharon, ahí les puse esa parte del capítulo de Los Simpson, donde pues el señor Burns decía lo que ya les había comentado. Pero ¿qué pasa? Lobo, pero entonces, ¿todos generamos ese adrenocromo? Sí, todos lo generamos. Cuando nos pegan un susto, cuando tenemos una situación de estrés, incluso cuando tenemos un accidente de tránsito, todo esto genera esa respuesta del cuerpo humano a esa situación. Es lo que hace que muchísimas personas que hemos encontrado a nivel del mundo dicen que por salvar a sus hijos tuvieron una fuerza increíble, que pudieron sumergirse bajo el agua y duraron tiempos récord hasta que pudieron salir para no morir ahogados. Eso es lo que hace esa sustancia, eso es lo que vuelve importante esa sustancia. Entonces es tan fácil como decir asustar a una persona y sacarle la sangre, sí, pero entre más joven sea la persona y entre más estrés tenga, estoy hablando de que estos son periodos extensos de tortura, periodos extensos no solo de tortura física, sino también tortura psicológica, de que le están diciendo que van a acabar con él, que van a terminar con su vida, para que esté generando constantemente eso. Adicionalmente le están drenando sus líquidos vitales para que sean consumidos. Es por eso que lo hacen. ¿Cualquier persona lo puede hacer? Claro, por eso es que, vuelvo y le repito, fue tan famoso en su momento lo de las sectas satánicas, de que hacían ese consumo, de que se perdían los bebés, que ellos lo hacían. Es por eso, y esto no está ajeno para nada de cosas que pasan diariamente. Como siempre, si nosotros empezamos a visualizar, o por lo menos en cada uno de esos países, busquen cuántos niños se han perdido hasta el día de hoy, digamos o el año pasado cuántos se perdieron, y son personas que jamás vuelven a aparecer, son personas que definitivamente fueron sustraídas y totalmente desaparecidas. Pero ¿qué pasa luego cuando se han perdido personas adultas? Les digo, en estos casos el 80% de esas personas, aunque no lo crean, son mujeres. ¿Por qué? Y son mujeres jóvenes. Para sacar el adrenocromo, sí y no. Es para ellas son usadas, es para que sean madres gestantes de la hibridación que utilizan. ¿Y los hombres para qué? Es que también hay consumo de la carne de estas entidades. Ellos también consumen la carne. Y los hombres son utilizados también para
reproducción inversa. ¿Qué quiere decir? Para ser extraída la semilla del hombre, del semen, y sean impregnadas, son estas mujeres, estas féminas híbridas o de esa raza, y también generan esos cruces. Es por eso que también tenemos reportes, y si ustedes comparan tanto de hombres como mujeres con respecto a los niños superan en gran cantidad los números a estas otras dos poblaciones. Y todo esto en busca de eso, de lograr el adrenocromo. Hoy día, como tenemos tanta élite, tantos personas influyentes, tantos actores, tantos cantantes, tantos directores de medios, empresarios, el consumo del adrenocromo se ha disparado, y por eso ha sido el incremento de la pérdida de todos estos niños. Y estoy seguro, mire, se los puedo asegurar, de que incluso los datos que, aunque podamos extractar, son datos que están incluso amañados, que están ocultos, porque nadie nos van a contar exactamente el número real de todos los niños que se pierden diariamente en cada uno de nuestros países. Esto es una red increíble, por eso yo les decía, la realidad supera la ficción. El consumo del adrenocromo ya se ha convertido no solo en esta parte de consumo o de alimentación de estos seres de tercera, de estos reptilianos, incluso de estos híbridos, sino que se ha llevado a la ritualización de las sectas que ya hemos hablado, Illuminatis, masonería, y se han vuelto también parte fundamental de las nuevas sectas que existen, y aunque no lo crean, también de muchísimas religiones, que no lo digan, que no lo difundan, obviamente, y que lo quieran mantener oculto es una cosa, pero esto es una práctica antiquísima, supremamente antigua, que si nosotros leemos estos libros sagrados con un ojo, una percepción, no desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista de investigación, vemos cómo han sido catalogadas, nombradas y llevadas a estos escritos. No solo como cuando le dijeron a este hombre que matara a su hijo, y que en el último momento, cuando iba a enterrar la daga, el papá le dijo Dios que no, que se frenara, y que buscó una oveja, un cordero, y lo sacrificó para ellos, porque es que ahí no hablaban solo de un Dios, sino de los dioses. Bueno, para el Dios. Estas prácticas están dentro de los libros. Vuelvo y les recuerdo lo que hablamos en el programa pasado, que yo les decía, porque creen que cada rato se nombra el cuerpo y la sangre, y que se debe consumir, porque eso es lo que consumen estos reptiles, que fueron los que nos generaron estas religiones. Es por eso. Yo les decía que este programa era un poco incómodo y no sabría decirles si era la conclusión de esta trilogía, pero tenía mucho que ver. Y siempre el componente de la sangre ha estado ahí, presente. No, aquí ya no podríamos evaluar si fue primero los misterios o las leyendas de los vampiros, y si estas fueron generadas es precisamente por el consumo del adrenocromo de estas entidades que nos han estado acompañando a nosotros los humanos desde que fuimos creados. Esa es la importancia de poder investigar hasta esos niveles. Esa es la importancia de poder mirar no con ojos como fuimos adoctrinados, sino con ojos individuales, extrayéndose uno mismo del sistema para poder leer entre líneas y darnos cuenta cómo toda esta información fue amañada, fue capturada, fue procesada y fue acomodada para que todos siguiéramos sus doctrinas de una forma totalmente tranquila, como si nada pasara. Y cada vez que nos preocupamos sobre esto, aparece una nueva novela, o vemos noticias, o vemos el nuevo reality, o el último partido o entidad o evento deportivo, y se nos olvidó
Y así nos vienen trayendo. Y hoy día que supuestamente ya somos más de 8.000 millones de personas, pues poder contabilizar, poder llevar de verdad un censo del número real de humanos que están aquí y se están perdiendo también al mismo tiempo, es casi imposible. Y esto lo tenemos que evaluar hasta esos niveles, de darnos cuenta que cada vez que incluso salimos a comprar el pan, podemos ver en muchos casos en un poste de la luz, en una pared, un nuevo cartel buscando a algún niño de nuestro barrio, de nuestra localidad, de nuestra comuna, que se perdió. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Y así llegamos a estos últimos 20 minutos, a esta parte final. Y aquí quiero empezar con otro dato súper fuerte. Yo no quiero molestar, ni quiero ser reiterativo, pero es que lo único que quiero mostrarles es una realidad que obviamente no van a encontrar en un noticiero, que no van a encontrar en un medio que supuestamente ellos dicen que son serios. Mire cómo nos han lavado la cabeza. Es que si no aparecen los noticieros o en los periódicos, no es información seria. Hasta allá nos han llevado. ¿Para qué? Para seguir consumiendo sus fake news, sus falsas noticias. Entonces, si no sale ahí, no es verdad. Y lo que sale ahí es la verdad. Imagínense. Entonces, lo que yo les quiero reiterar, es que de pronto soy cansón, pero es que es una realidad. Y es que esto sí está manipulado por las élites. Mira, les pongo un pequeño ejemplo, como quería comenzar. El último procesador gráfico de Google, ¿saben cómo se llama? Adreno. ¿Y es el procesador de qué? Del Google Chrome. Entonces el procesador de Chrome se llama Adrenochrome. Es que no lo muestran y no lo restriegan en las narices. Y no nos damos cuenta. Esto está hecho por la élite, esto está hecho por estos bichos, por estas entidades, por estos demonios que nos gobiernan. Esto está hecho y está totalmente con la venia de los gobernantes por los que nosotros mismos votamos. ¿Por qué creen, y acá sí les hago una pregunta, por qué creen que en este momento Bukele, presidente de El Salvador, tiene tantos problemas? Porque tiene la ONU, a la OEA, todo lo que tienen que ver con derechos humanos, los tiene encima. Porque él quiso ponerle un freno total a lo que era la violencia de más de 120.000, ya no tengo el dato bien, personas que sufrieron por estas maras salvadoreñas, y poniéndoles fin y atrapándoles y no dándoles tregua, para generar un país que pueda empezar a progresar y frenar la violencia, las desapariciones, los secuestros y todo lo que eso conlleva. Porque tiene estas grandes entidades mundiales encima. Porque es que el hecho de tratar de frenar la delincuencia, la violencia, la guerra y la pobreza es poder de verdad cuantificar y generar un desarrollo óptimo de una nación. Y no es negocio para ellos de que eso suceda. Porque entre más marginales nos tengan a nosotros, entre más desinformados, entre más ignorantes, analfabetas, o entre más dormidos y manipulados por las nuevas tendencias, para ellos es mejor. Entonces una nación que lleva y está tratando de llevar eso a cero,
es un problema mundial, porque es un punto donde ellos no tienen control. Mire, le hablo en este momento aquí solo a los colombianos. ¿Por qué creen que esta guerra que nosotros hemos sostenido por 70 años, entre colombianos matando colombianos, no se acaba? Y que no vengan a decir que se trata de hacer la paz, eso es una falacia, es una mentira. Eso no puede frenar, eso no se debe frenar, eso no conviene frenarlo. ¿Por qué? Porque la guerra es una de las actividades que genera más facilidad para la desaparición de estas personas. La guerra es una empresa que puede mantenerse durante muchísimos años en un equilibrio totalmente bizarro para poder obtener no solo ganancias económicas, sino también ganancias físicas de cuerpo y sangre. Es por eso, mis queridos compatriotas colombianos y mis queridos hermanos latinoamericanos, que nuestros pueblos no les conviene a ninguno de sus gobernantes de que ya no haya más violencia e inseguridad, que no haya más guerras internas, civiles o externas. Siempre se buscarán, y por eso los que son dictadores, lo primero que hacen es empobrecer al pueblo. No, pero esto no tiene... Sí, es que todo esto está amarrado. No creamos que porque vivimos en un país, estoy haciendo comillas con los dedos, subdesarrollado, o como ahora quiere que nos digan, mire que es solo cambiar un nombre y ya no nos sentimos subdesarrollados porque nos dicen países en vía de desarrollo. Eso es pura paja, eso es pura mierda. Eso es solo para que creamos de que tenemos una esperanza de cambio y de mejoras. No existe el Mesías que venga del gobierno, a menos de que sea un Bukele. ¿Por qué? Por lo que les digo, porque ellos están de la mano con ellos. Ya sean títeres o ya sean integrantes de estas organizaciones. Por eso nos quieren mantener así. Por eso siempre les digo, pilas con el personaje que quiera dividir al pueblo entre pueblo y antipueblo. Porque ese lo que está buscando es empobrecer a toda la nación y generar guerra interna. Y esto se aprovecha para poder extraer esto. Yo les hago una pregunta. Ustedes no pueden saber los datos de la cantidad de niños que para extraerle este adrenocromo desaparecen en regiones rurales, perdidas o que tienen que ver, digamos, con la guerrilla, en el caso de Colombia. No se puede cuantificar, precisamente porque necesitan esta guerra para mantener aisladas esas poblaciones. ¿Por qué creen que supuestamente que reclutan tantos niños? Reclutarán a algunos, pero otros es porque se los llevan a ellos. Por Dios, despertemos. Es que esto está diseñado para esto. Esto es una red global, mundial. Si no, no todo. ¿Por qué creen que todos los noticieros están amangualados? ¿Por qué creen que todos los noticieros del mundo tienen el mismo guión? Pues porque todos están regidos por los mismos gobernantes, por la misma élite y por los mismos bichos que nos han mantenido aquí controlados y encerrados en esta granja humana. Yo les dije que iba a llegar a un punto en programas anteriores donde yo les decía que todo esto se amarraba. Y siempre les digo, somos ganado. Pero hay algunos que despiertos queremos saltar la cerca. Y hay que liberarse. Hay que salir de cómo nos tienen así, con una soga amarrada a la garganta. Y nos tienen amarrados a un poste para que no nos escapemos. Y lo más triste es hablar, y es que esto es el punto. Lo más triste es hablar con la vaca, el cerdo y la gallina de al lado y darse cuenta que esa persona
está feliz con la soga que le tiran en la garganta. Entonces el punto, ¿cuál es? Hay que despertar, hay que cuidarnos dentro de nosotros y hay que difundir el que cada día estemos más despiertos unos con otros. Hay que darnos cuenta que el negocio de la fe no existe, no es ninguna religión, que hay un Dios que está por encima de todos estos, pero nuestros creadores, aunque nos duela, fueron un par de serpientes, que una quiso defendernos y la otra no, que es la que ganó y nos tiene ahorita acá. Hay que darnos cuenta de que cada vez que la humanidad se les sale de las manos, vienen y nos vuelven a resetear. ¿Qué creen que pasó con Tartaria? Que es un programa que se los juro que si me lo escriben aquí, Lobo, lo queremos, se los hago. Pero esta tecnología que nosotros creemos que ahorita está de punta, no, Tartaria ya tenía trenes magnéticos, tenía aparatos de levitación magnética, ovnis, hecha por nosotros, por los gigantes que vivían también con nosotros. Y no hace mucho, nosotros nos fuimos reseteados antes de Cristo, no, nosotros nos resetearon hace poco. Nos volvieron a resetear. O vengan a decirme que estas construcciones tan magníficas en Filipinas, en la India, en Tailandia, las vinieron a hacer hoy. Miren, no nos vayamos lejos. Estas grandes catedrales impresionantes que estaban antes, entre la época del oscurantismo y el renacentismo, con esas piedras gigantes inamovibles, que hoy día, pongamos con nuestra tecnología, a ver cuánto tiempo nos demoramos en hacer una medio parecida. Las hacían ellos con tanta facilidad. No, señor, es que nosotros nos volvieron a resetear. Cada vez que hay un despertar en la humanidad, ellos entran a resetearnos. Recogen una cosecha, vuélvanse y vean lo de la película esta que te digo de Júpiter. Recogen la cosecha y vuelve y juega. Y si hay sitios donde los podemos volver a poner, vuelve y juega. Miren, busquen fotos y videos de excavaciones donde encima de ciudades, por debajo de ciudades. ¿Por qué creen que Futurama también se burlaba? Es que Matt Reiner es otro nivel, definitivamente. El creador de Los Simpsons y después se fue a Futurama. Donde Nueva York está construida sobre la vieja Nueva York. Y es que no es chiste. Muchas construcciones, cuando las han excavado, se han encontrado que eso es todavía más grande hacia abajo y las puertas eran más grandes y todo era más grande. ¿Por qué creen? Nos viven reseteando. El punto es que siempre hay una resistencia, siempre hay una parte rebelde. Y aunque los traten de acabar a todos, esa pequeña rebeldía, esas células rebeldes, alguna queda sobreviviendo y es la que transmite la información a la siguiente fuerza de resistencia después del reseteo. Y es así donde aparecemos muchos investigadores, donde aparecen otras órdenes de luz que lo que hacen es tratar de equilibrar esto, aunque sean más poquitos que las sectas que nos gobiernan. Y aunque son tildados de locos, acuérdense que si estamos en un manicomio donde todos son locos y hay 2 o 3 cuerdos, adivinen qué dicen los locos, que esos 2 cuerdos son los que están locos, porque el resto de su sociedad es la que está bien, aunque estén locos. Y eso es lo que pasa, y así es que nos joden realmente. Yo quiero que cada uno de ustedes empiece a desprenderse de toda esta parte del sistema y empiece a difundírselo entre, como siempre les digo, empiecen por su familia, y después empiecen a despertar a sus amigos, pero empiecen por sus hijos, por su pareja, por todo su núcleo, y empiecen a despertar a sus hijos para que no entren en ese oscurantismo que nos tienen. Esta investigación del adrenocromo o este programa lo hicimos de verdad con mucho cariño para todos ustedes.
Si quieren que hablemos de el reseteo, de Tartaria, de otras cosas, avísenme y con todo gusto nos sentaremos a tratar de hacer el mejor programa que podamos para ustedes. Pero todo esto arriesgando el canal de YouTube de Lobo Templario AC, arriesgando la emisora aquí con nuestro director Juanma Florian en radiomotera.com. Lo hacemos es por su apoyo. Entonces hagamos una tarea de los que están escuchando esto, digámosle así sea a uno, ojalá sea por lo menos mínimo 2 o 3 que tengamos ahí, compañero de la oficina o familiar, y digan, venga, entra aquí a YouTube y suscríbase a este canal. Venga, mire, deje aquí en favoritos la página de Radio Motera, y todos los martes a las 9 de la noche un programa que se llama La Hora del Lobo, y de resto, mire, es una radio súper bacana, 24 horas, Roxito Sabroso y otros programas que son geniales. Esa es la ayuda que nosotros necesitamos de todos ustedes. Como siempre, yo quiero mandar un mensaje a la gente que nos escriba y de nuevo recordar que este programa fue dedicado a Francisco Sánchez, que siempre está ahí muy pendiente. Un saludo a Marco, un saludo a Darien, un saludo a Héctor Lotero Zuluaga, a Camilo Chinchilla, que también están siempre ahí, que nos están diciendo. Un saludo a David, al viejo Lucho, ahí en el barrio Villaluz, que también siempre está supremamente pendiente de todo lo que hacemos. Digámosle a todas estas personas que salgan, den un paso al lado de este sistema y empecemos a evaluar y a despertar por nuestros propios medios, a darnos cuenta del adoctrinamiento, incluso cómo han manipulado incluso todo lo que nosotros estudiamos en un colegio. Como esta historia es inventada, acomodada. Es más, hay algunos hechos que pasaron en otras épocas y los acomodaron en otra época solo porque era más conveniente para la historia. Eso es otra cosa también muy interesante para hablar, y también se los dejo ahí en la palestra por si quieren que lo toquemos. Pero la historia definitivamente yo diría que tiene un 5% de componente real. Así de grande es la manipulación, así de grande es la realidad de cómo nos tienen dominados. Yo espero que les haya gustado este programa y solo me queda decirles que nunca olviden. Remember, be wild. Has sobrevivido a otra noche de la Hora del Lobo. Considérate afortunado. Esta noche, cuando apagues todas las luces, ten en cuenta que nunca estás solo. Y no olvides, remember, be wild.